Dios nos dice que ya no piden su consejo, ya no van a Dios. Ya no buscan el rostro de Dios para pedir consejo. Cuando esto sucede, el hombre termina buscando consejo en el hombre. De cualquier manera o de diversas maneras, de diversas formas, quise decir, Satanás envía al hombre. Luego de que aquel se separa del maestro, luego de que aquel muere espiritualmente. Hay varias maneras en las cuales Satanás envía al hombre a hacer cosas conforme al agrado de su corazón. Satanás opera en el deseo del corazón del hombre. ¿En cuál deseo se mueve Satanás? Es en el deseo de la carne. Aquel deseo que aleja al hombre de Dios. Satanás, a través de una fotografía, puede enviar al hombre a hacer cosas. A través de un mensaje, a través de un video, a través de cualquier cosa en la cual el hombre ponga su vista. A través de cualquier situación, Satanás puede formar y crear lo que ya el hombre ha anhelado y ha deseado en su corazón. Satanás forma y crea el deseo carnal del hombre. Cuando esto sucede, es muy difícil, dice Dios, que vuelvan a creer en Él como antes creyeron, que vuelvan a sentirlo como antes lo sintieron. A la vida del hombre va una maldición. Dios nos muestra en el principio, Dios nos dice cómo esta maldición opera y por qué va la vida del hombre. Es por la desobediencia. Esta maldición afecta el espíritu del hombre. Esta maldición afecta el espíritu del hombre. Dios nos dice, guarden silencio en presencia del Dios soberano, porque se acerca el día imponente, día de juicio del Señor. El Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza y ha seleccionado a sus verdugos. Ya Dios sabe quiénes son los que Él va a desechar. Dios sabe y conoce quiénes son aquellas personas que ya Él ha dicho que va a desechar. El hombre es formado y creado por la palabra de Dios. Esta es la semejanza que Dios le dio al hombre. Cuando el ser humano rechaza aquella esencia que Dios le ha dado para poner su corazón en cosas que perecen, cuando el ser humano rechaza la esencia de Dios para irse al mundo a complacer todos los deseos de su carne, de su corazón, Dios le desecha. Ya Él escogió, ya Él sabe quiénes son estas personas que van a perecer. Dios nos muestra y Dios nos revela. En hebreo Dios nos dice, maravilloso es el Señor,
¿Quiénes son aquellas personas según el diseño que Dios le dio al hombre? Hubo un remanente que no creyó, nos dice el Señor. Hubo un remanente que no creyó a Dios. Dios nos dice que estos, por falta de fe, se quedaron. Dios nos dice que por falta de fe, estos se quedaron. Dios nos dice en Hebreos 6, verso 2 en adelante, verso 3 en adelante. Así que si Dios quiere, avanzaremos a un mayor entendimiento. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, aquellos que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Dios se refiere a todo lo que está ocurriendo en cuanto a su casa y su altar, en cuanto a aquel ministerio que Él llamó para que trabajara en su obra. Con el comportamiento de estos, Dios nos dice que clavan nuevamente a Jesús en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Avergüenzan el evangelio de Dios, pisotean la sangre de Cristo. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. El agricultor, nos dice Dios, no tardará en maldecirlo y quemarlo. Dios nos muestra y Dios nos revela qué pasa, qué sucede con aquel ministerio que Dios llama, que Dios separa, que Dios limpia y purifica y descuida luego de que Dios le limpia, le purifica, le santifica. Luego de que Dios le entrega un ministerio para que éste permanezca, estos le dan la espalda a Dios. Es muy difícil que vuelvan a arrepentirse. Es muy difícil que vuelvan a sentir lo que antes sintieron. Dios siempre le da oportunidad al hombre. Dios siempre le da oportunidad al hombre. Dios nos dice, el Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza y ha seleccionado a sus verdugos. En ese día del juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá
y a todos los que siguen costumbres paganas.